Gracias, presidente, señorías, vicepresidente del Gobierno, consejeras, consejeros, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en la última parte del tercer y último debate del Estado de la Nacionalidad de esta 10ª legislatura. Una legislatura tan singular que por primera vez en una solo se han celebrado 3 y no 4 debates del Estado de la Nacionalidad. Un periodo que si por algo se ha caracterizado es por las numerosas y sucesivas complicaciones y dificultades a las que ha habido que hacerle frente. A lo largo de los 2 últimos días, de ayer y de antes de ayer, ha habido un amplio y un profundo análisis de todas estas dificultades y de cómo Canarias las ha afrontado desde su posición en el contexto nacional, en el espacio europeo y en el espacio global. Un balance de trabajo no solo de este último año, sino de toda la legislatura, de nuestro trabajo parlamentario y del trabajo realizado por el Gobierno, que a lo largo de los 4 últimos años ha dado cuenta o ha ido dando cuenta pormenorizado en esta Cámara. Un balance cuyo saldo ha sido positivo, y no porque lo diga yo, lo dicen los datos, lo dicen esos datos tozudos, que digan los que digan algunos, digan lo que digan otros, son irrefutables. Datos que avalan la gestión del Gobierno, de las formaciones políticas que lo componen y de los grupos parlamentarios que lo sostienen. Datos como que el PIB del año 23 creció un 8,2 frente al 5,5 estatal. Datos como que Canarias cuenta con 990.800 ocupados, una cifra histórica no vista desde el año 2007, no vista de hecho en los últimos 17 años, pero además en un contexto de un importante incremento demográfico que obviamente impacta sobre los datos. 183.000 parados, una cifra que sigue siendo muy elevada, pero bastante menor que los tiempos prepandemia e incluso la menor, como dije antes, de los últimos 17 años. 17 años. Y una inflación de un 7,5%, menor en casi un punto de la estatal. Con lo que sí, efectivamente es así. Este Gobierno y los partidos que lo sostienen nos dejaremos una Canaria mejor de la que nos encontramos. Sabíamos que la gestión anterior era francamente mejorable, claramente mejorable. Sin embargo, las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar el Gobierno de Canarias y también esta Cámara no han sido en absoluto despreciables. No puedo dejar de pensar cuál habría sido la respuesta que hubiesen recibido las Canarias y los canarios si otros hubiesen ocupado los puestos de responsabilidad. Aquellos que en otros momentos, ante las dificultades, siempre tuvieron la tijera afilada para los recortes y el bolígrafo dispuesto para firmar las subidas de impuestos a las clases medias y trabajadores. Pero eso sí, la sensibilidad con los más desfavorecidos guardada en el último cajón del gavetero. Pero no ha sido este, señorías, el criterio de Nueva Canarias. Nueva Canarias, bien al contrario, decidió arrimar el hombro, trabajar más y más duro, poner por encima de cualquier otro interés el bienestar de todas y de todos los canarios, de todos los que habitamos en esta tierra de arena y cenizas de volcán, con responsabilidad y rigor, con visión global, pero mirando desde, por y para nuestras islas. Y teniendo en cuenta que Europa es un paraguas que nos reconoce como un territorio con singularidades históricas que hay que respetar. Lamentablemente sé que mis palabras no tendrán el reconocimiento de los grupos de la oposición. No lo pretendo ni además cuento con ello, pero porque están convencidos, se creen que su misión es exclusivamente criticar. Pero yo quiero recordarles que no es esa la única. También lo es hacer propuestas para ayudar a mejorar la gestión del Gobierno y, por ende, las circunstancias de la vida de los canarios y de las canarias. Sin embargo, pocas propuestas y aportaciones razonables hemos visto o hemos escuchado, y sí auténticos disparates, como pedir que se bajen los impuestos, por ejemplo, que ya están al tipo cero. Y también en el día de hoy, tal y como ha dicho la señora Fierro, mucha política chusquera.
Dicho esto, también decir que la ventaja de esta intervención en la defensa de las propuestas de resolución es que nos permite aterrizar directamente sobre los problemas que afectan a la ciudadanía canaria. Y si bien la resolución de algunos de estos problemas no depende de Canarias, sino del Estado o de Europa, la realidad es que es a los de aquí a los que nos toca luchar y pelear para impedir que la resolución de estos problemas caiga en el ostracismo. Nueva Canarias sabe qué es lo que conseguimos o que no conseguiremos a través de la negociación, la insistencia y la exigencia no nos lo va a dar nadie. Y habiendo establecido que nos dejamos una Canaria mejor que la que nos encontramos, toca ahora afrontar cómo aspiramos a seguir mejorando la vida de nuestra gente. Las propuestas de resolución que hemos presentado expresan nuestra visión, la visión de Nueva Canarias sobre los problemas que afectan a la gente canaria, a nuestra tierra y cuáles son nuestros planteamientos para afrontar y lograr una Canarias cohesionada, respetuosa con nuestras singularidades archipelágicas, una Canaria más madura que respeta las diferencias territoriales y el equilibrio territorial entre las islas, una Canaria justa y solidaria. Y en este sentido van nuestras 46 propuestas de resolución en las que planteamos afrontar el trabajo desde 3 agendas, una agenda europea, una agenda estatal y una agenda canaria. Pero en ellas, además, abordamos no solo temas sectoriales, sino también temas transversales. Pero antes de entrar a desgranar las distintas agendas, quiero hacer mención a un tema fundamental para mi formación política. Nueva Canarias no va a ceder ni un solo milímetro en la defensa de los derechos del pueblo saharaui, derechos ya establecidos en la resolución de las Naciones Unidas. Repito, no vamos a ceder ni un solo milímetro. Este ha sido, es y será nuestra postura y nada ni nadie nos hará cambiar de opinión y de ahí 2 de nuestras propuestas de resolución en las que instamos a todas las instituciones, a las canarias, a la estatal y a las europeas, a que promuevan una solución justa y definitiva en este conflicto, en los términos de las resoluciones de la ONU y a que se refuercen los compromisos de cooperación con los campos de refugiados de Tinduf. Dicho esto, y de igual manera y entrando en la agenda europea, y como no podía ser de otra manera, instamos a que se refuerce la ayuda humanitaria y logística dirigida a la población dentro y fuera de Ucrania, al tiempo que expresamos nuestro apoyo a la resolución de la ONU que pide el cese de las hostilidades en Ucrania y la retirada de las tropas rusas tras un año de guerra. Y exigimos además que se adopten urgentemente políticas efectivas de migración y asilo que permitan un tránsito de migrantes a la península y al resto de la Unión Europea desde el África Occidental, tal y como se ha realizado para los migrantes provenientes de Ucrania. Pedimos una respuesta de la Unión Europea a la altura de la crisis migratoria africana, personas que también huyen de la miseria, de la guerra y de una crisis climática sin precedentes. En el ámbito económico, financiero y fiscal, instamos a la Unión Europea de Canarias a que Canarias quede exceptuada de la armonización fiscal para preservar los incentivos fiscales de nuestro régimen económico y fiscal, además de como RUP que somos, y teniendo en cuenta el artículo 349 del Tratado de la Unión y la sentencia de Mayo, que deja claro que la normativa y las directivas europeas tienen que adaptarse a las regiones ultraperiféricas y no, al contrario, pues pedimos que se nos exceptúe del establecimiento del mínimo del 15% del impuesto de sociedades. Exigimos también la declaración de las conexiones canarias con la península como obligación de servicio público a fin de que se establezcan precios máximos de referencia con el objetivo de controlar el abusivo incremento de los precios de los billetes de avión. Y nos preocupa cómo puede afectar la conectividad o a la conectividad de las islas con la península y al precio de los billetes la ya anunciada compra por parte de Iberia de Europa, más aún dado el incumplimiento de lo que se reguló en la Ley de Presupuestos Generales del 18, en el que se establecía que las autoridades con responsabilidad en materia de competencia velarían para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establecieran pactos de colusión que incrementaran los precios. Pero en este momento, con esta compra, una única compañía va a controlar el 80% del mercado.
Reclamamos que se garantice que Canarias también quede exceptuada de la aplicación de la Directiva sobre el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, cuya consecuencia inmediata sería el incremento de fletes y de los billetes de avión y la afección, por supuesto, directa a nuestra economía, al turismo y a las importaciones y exportaciones de mercancías. Solicitamos que se inicien las oportunas negociaciones con las instituciones europeas que garanticen la financiación de los trenes canarios, con fondos estructurales, con los Next Generation, con préstamos del BEI y además que se incluyan estos proyectos en el mecanismo Conectar Europa. Respecto a la agenda nacional, los principales temas que entendemos deben verse reflejados en estas propuestas vienen referidos a la necesidad de que se respeten nuestros derechos históricos, en avanzar en autonomía y que Canarias no quede al margen de las propuestas de desarrollo como si de una comunidad de segunda se tratase. Por ello, reclamamos al Gobierno de España que dé cumplimiento efectivo a la totalidad de las transferencias de las competencias, nuevas competencias establecidas en el Estatuto de Autonomía, pero que lo haga con dotación económica, material y personal suficiente para que así Canarias pueda avanzar en el autogobierno, que cumpla con nuestro REF y que anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado contemple todas las partidas, también con la correspondiente dotación económica que permita el buen cumplimiento de sus fines. Porque si no es así, señorías, Nueva Canarias no se va a estar callada, no nos vamos a quedar parados y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el Estado cumpla con Canarias. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque en ello, en la defensa de nuestro fuero, en la defensa de los derechos de la Canaria y canarios, radica nuestra razón de ser. Y respecto al REP, pues 5 propuestas de resolución: que se inicien las actuaciones encaminadas a la reforma del REF canario para adaptarlo a la realidad económica actual, que se instruyan las oportunas acciones al objeto de proceder a la prolongación del plazo de disfrute de la SEC hasta el 31 de diciembre del 29, que se lleven a cabo las reformas necesarias en el REF del 91 para dar carácter retroactivo, ese que no se le dio en los presupuestos generales de 23, para que las empresas canarias puedan modificar su base imponible ante los créditos impagados por la quiebra de Thomas Cook, que así puedan recuperar el IGIC abonado en facturas que no cobraron. Que se notifique a la Comisión Europea para que decida sobre su compatibilidad con los regímenes de ayuda de Estado al límite de deducciones cinematográficas y se realicen las modificaciones oportunas para mantener el diferencial fiscal, eliminando además el límite de 50 millones establecido en el Reglamento de Desarrollo de la Ley del REF del 94. Y respecto a la SEP, pues que se vuelva a modificar el artículo 44.1 con el fin de darle carácter retroactivo a las condiciones en las que las empresas operaban en la SEP con comercio o realizando comercio triangular. También instamos al Gobierno de España a seguir avanzando en el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, para que el reparto de los recursos se lleve mediante el criterio de población ajustada, pero teniendo en cuenta factores diferenciales, de manera que el sistema sea lo más equitativo posible y que se garantice que todos los españoles podamos acceder a los servicios públicos esenciales en las mismas condiciones, con independencia de la comunidad de residencia. Y en el caso de Canarias, señorías, para que esta equidad sea plenamente efectiva, es necesario que el criterio de población ajustada tenga una ponderación razonable, la insularidad, la lejanía, la estructura de edad de la población, la tasa de desempleo y el nivel de pobreza severa. Porque además de que en cumplimiento del artículo 166 del Estatuto de Autonomía se garantice la desvinculación de los recursos del sistema de financiación de los recursos del REF. Señorías, tenemos que asumir que la problemática de la pobreza y de la exclusión social en Canarias no es un hecho puntual, ni aislado, ni tan siquiera circunstancial. Es un problema cronificado, lo que obliga a seguir actuando sobre las causas estructurales que impiden que las personas desfavorecidas cada vez sean menos. Y eso necesariamente pasa por incrementar la financiación destinada a cubrir los servicios básicos fundamentales, la financiación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque es que indudablemente este es uno de esos servicios. Hay que seguir avanzando en que Canarias
y canarios salgan de la pobreza severa, incrementando los 29.329 canarios que abandonaron la pobreza severa en el año 21. Otra de las cuestiones que en Nueva Canarias nos preocupa y mucho viene referida al reparto de menores extranjeros no acompañados. Y no se trata ya de exigir a otras comunidades autónomas que cumplan con el protocolo de reparto y de corresponsabilidad. Canarias ha hecho un esfuerzo sin precedentes y no podemos seguir dependiendo de la buena voluntad de otras comunidades. Es necesario una modificación legislativa que regule esta situación. En materia de movilidad y conectividad terrestre, dos cuestiones. La primera, y como complemento a la reivindicación en cuanto a la financiación europea de los trenes, también instamos al Gobierno estatal a que incorpore las infraestructuras ferroviarias canarias al Plan Ferroviario Estatal. Canarias debe apostar por un transporte público colectivo, rápido, seguro, eficiente y sostenible, como es el caso del transporte guiado, con la incorporación, además, del hidrógeno como fuente de energía. En Canarias tenemos unas condiciones naturales extraordinarias para la producción de hidrógeno y de esta industria, además, puede convertirse en un acelerador de nuestra soberanía energética. Y un tema en boga, la demanda que desde hace años viene haciendo el sector del transporte, reclamando que la normativa que regula el tacógrafo se adapte a las peculiaridades de los territorios insulares, eso sí, con total respeto a la seguridad vial y a los derechos de los trabajadores. Hace 2 días, el Gobierno y la patronal llegaron a un acuerdo que permitió desconvocar el paro que iniciaron el pasado viernes. Congratularnos con este acuerdo y pedir que se cumplan a la mayor brevedad los compromisos adquiridos. Instamos también a que el Gobierno oficialice su rechazo a la privatización de las torres de control aéreo que debilitan nuestra conectividad, nuestra economía y promueve la precarización de los trabajadores de estas infraestructuras liberalizadas. Otra demanda al Estado es que urgentemente negocie y consensúe unos precios máximos sobre una cesta básica de productos alimentarios, garantizando que se cubran los costes de producción de todos los agentes que operan en la cadena alimentaria, pero en el caso de que no se alcance dicho acuerdo, pues que normativamente el Estado establezca un dicho tope sobre un determinado número de productos que se consideren básicos o esenciales durante al menos el tiempo que sigamos padeciendo la crisis inflacionista. Y por último, demandamos de las instituciones estatales un cambio radical en la tramitación de los procedimientos o la que regula la tramitación de los procedimientos administrativos. No se puede seguir consintiendo que la ciudadanía sea la que esté al servicio de la Administración y de sus procedimientos. No se puede consentir. Es la Administración la que tiene la obligación de estar al servicio de la gente. Es la Administración la que tiene que dar cuenta de sus actuaciones a la ciudadanía y no la ciudadanía la que debe desnudarse ante la Administración para tramitar cualquier petición. Hay que desburocratizar, hay que simplificar la Administración. Lo que sí que no hay que hacer, con lo que sí no estamos de acuerdo, es con desregular. Insisto, desburocratizar y simplificar sí, desregular no. Y con respecto a la tercera agenda, a la canaria, decir que corresponde a esta agenda el 50% de nuestras propuestas de resolución, y no porque entendamos que son los únicos aspectos sobre los que hay que seguir incidiendo, sino porque, dada la limitación en el número de estas propuestas, 46, nos decantamos por aquellas que entendemos más urgentes o más estructurantes. En primer lugar, mencionar la propuesta que desde Nueva Canarias instamos al Gobierno de Canarias a dar continuidad a las medidas destinadas a la reconstrucción de la isla de La Palma y a impulsar el desarrollo de las recomendaciones emanadas del dictamen de la Comisión de Estudios sobre los efectos de la crisis vulcanológica y reconstrucción de la isla de La Palma, que aprobó esta Cámara en diciembre del año pasado. Asimismo, exigimos reforzar las estrategias destinadas a la lucha contra la desigualdad y la violencia de género y que desde los centros educativos se trabaje en la eliminación de los estereotipos sexistas y la cultura patriarcal, que son las que sostienen y legitiman la lacra social que significa la desigualdad entre géneros
y la violencia machista. En tercer lugar, propuestas de resolución en las que abordamos políticas que tienen que ver con la educación, con la escolarización de los menores de 0 a 3 años, promoviendo así el derecho a acceder a una educación de calidad desde la primera infancia y como mecanismo compensador de desigualdades y de conciliación de la vida familiar y laboral. Y con la formación profesional, por la necesidad de darle un decidido impulso a la innovación y apostar por la FP dual para fomentar el emprendimiento. En sanidad entendemos imprescindible contar con un plan integral para abordar la obesidad infantil, para reducir las listas de espera sanitaria, para afrontar el creciente problema de la salud mental infantojuvenil, o para incrementar las funciones de la cartera de servicios que realizan los profesionales de la atención primaria, evitando así el colapso de los servicios de urgencia. Es necesario continuar con las políticas que tienen que ver con la falta de vivienda y poder dar respuesta a los más de 17.000 canarios y canarias que esperan por una vivienda digna. Proponemos un impulso decidido al Plan Canario de Vivienda 2020-2025, donde la construcción de nueva vivienda y la adquisición del parque de vivienda pública inacabada sea una prioridad. Obligatorio afrontar la necesidad de seguir apostando por las políticas de protección social en materia del que voy a hablar, de dependencia y de discapacidad, a avanzar en la disminución de la lista de espera en estas materias. Es imprescindible impulsar el segundo plan de infraestructura sociosanitaria y poder dar respuesta a las más de 9.000 personas que están esperando en las listas por una plaza en un centro sociosanitario. Propuestas sobre el deporte y sobre la cultura, dos elementos estratégicos que tienen mucho que ver con este proyecto de una Canarias cohesionada. Apostamos por el deporte como elemento fundamental para la salud física, emocional, mental y comunitaria, y por la cultura como elemento cardinal de nuestro desarrollo como pueblo, y también básico en la innovación y en la apuesta por la diversificación económica. No podía faltar, señorías, en este bloque uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía y, por tanto, que más preocupa a Nueva Canarias. Me refiero al empleo. Y para este tema, dos propuestas de resolución. Una, instando al Gobierno que continúe con la implantación de políticas que faciliten el acceso a los menores de 30 años al mercado de trabajo, y otra para la implantación de las políticas que incentiven la contratación de personas que se encuentran en situación de desempleo de larga duración. Respecto a los sectores productivos, varias propuestas de resolución. En lo que se refiere al motor de nuestra economía, al sector turístico, instamos a establecer una clara hoja de ruta que permita la adaptación de la oferta turística de las islas a las nuevas exigencias del mercado, apostando por un modelo turístico mucho más inteligente, diversificado, sostenible, comprometido con la neutralidad climática y resiliente, capaz de potenciar la generación de valor añadido en favor de la economía y de la ciudadanía de las 8 islas. Respecto al sector de transporte, dos propuestas. La primera, para instar al Gobierno de Canarias a aprobar el proyecto de ley de transporte por carretera de Canarias, adaptándolo a las directivas europeas y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la inexigibilidad de contar con una flota mínima de vehículos para obtener la correspondiente autorización. La no adaptación está dejando a los transportistas canarias en desigualdad o en peores condiciones que al resto de los del territorio nacional. Y la segunda, en la que exigimos al Gobierno el abono a la mayor brevedad posible de las cantidades correspondientes a la actualización de los contratos en función del incremento del IPC y al pago de la deuda histórica a las empresas que realizan transporte escolar. Que por favor la Consejería no siga rechazando las facturas con los precios actualizados, que es el compromiso que adquirieron con los transportistas, y que actualicen los expedientes que siguen sin actualizar, porque es que esta es una deuda histórica que se remonta a 12 años atrás y que de manera insistente el sector ha venido reclamando. Y que además en el año 23 el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda ha puesto especial énfasis o a dedicación para que haya dotación económica para cubrir esta deuda. Otro de los temas que preocupan a Nueva Canarias y que entendemos determinante es el desarrollo
e implantación de nuevas estrategias de especialización inteligente y sostenible, que se apueste por el I+D+I, porque este impulsa la diversificación económica de nuestro archipiélago. Respecto al sector agrario, algo fundamental, dar cumplimiento efectivo a lo preceptuado en la Ley de Cadena Alimentaria de Canarias, con el fin de garantizar las relaciones comerciales más justas de los agricultores, los ganaderos y los pescadores, en definitiva, relaciones comerciales más justas para todos los operadores que forman parte de la cadena alimentaria. Y respecto al sector pesquero, una petición muy concreta al Gobierno, que a la mayor brevedad inicie las acciones oportunas encaminadas a que el puerto de Órsola sea declarado no solo de interés comercial, sino también de interés pesquero. El penúltimo lote lo componen 2 resoluciones referidas a la autosuficiencia energética y alimentaria, en la que instamos al Gobierno, por una parte, a seguir apostando por la implantación de las energías renovables en Canarias y poder llegar al objetivo del Plan de Transición Energética de Canarias de que el 60% de la demanda eléctrica provenga de las energías renovables. Y por otra, a desarrollar un plan estratégico de soberanía alimentaria como instrumento para fomentar la competitividad y la sostenibilidad del sector primario de las islas y además poder alcanzar un mayor porcentaje de autoabastecimiento. Y por último, y de relevante importancia, la urgente necesidad de abordar una estrategia canaria frente al reto demográfico y al equilibrio poblacional y pedir a los grupos parlamentarios que conformen el arco de la 11ª legislatura que sigan avanzando en el estudio y en el análisis de este trascendente y estructurante reto para Canarias. No ha sido, señorías, un tránsito fácil el que ha debido realizar el Pacto de las Flores desde que decidieron todos y cada uno de sus miembros que era este y no otro el mejor gobierno para nuestra tierra. Y a pesar de los agoreros y vendemotos que proclamaron la ruptura del pacto de gobierno desde el día siguiente de su firma, aquí seguimos en este último debate del Estado de la Nacionalidad de esta 10ª legislatura parlamentaria. Llegados aquí, aprovecho para expresar mi agradecimiento por el trabajo y el apoyo de los miembros de los grupos parlamentarios y del Gobierno de este Pacto de las Flores, con los que hemos tenido oportunidad de trabajar codo a codo. A mis compañeros del grupo parlamentario, a Rosa, a Isa, a Bego, a Javier y a Valentín, a Román, a Carmen y esencialmente al portavoz, a Luis Campos, sin cuyo apoyo constante las cosas hubieran sido más difíciles, y especialmente por su compañerismo y generosidad, cediendo el protagonismo en este debate de la nacionalidad a las mujeres del grupo parlamentario. También a los miembros de la mesa, a los actuales y también a doña Luz Reverón, que en su paso por la mesa demostró su capacidad de trabajo, su compromiso y su lealtad. Al secretario general, a don Salvador Iglesias, que con su diplomacia vaticana pues, ha sabido conducir a los servicios de la Cámara pues, por el camino adecuado. A don Narváez Quintero y a don Pedro Viera, con los que he trabajado codo a codo estos últimos años en el tortuoso camino que representa la aprobación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma cada año. A los servicios jurídicos de la Cámara, pues, sin todo el trabajo o sin el trabajo que han hecho, no hubiera sido posible sin su buen hacer, su profesionalidad, sus aportaciones y su compromiso. Y, por supuesto, también al servicio de informática que se ha dejado la piel para que en los peores momentos de la pandemia esta Cámara pudiera seguir con su actividad. Agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de esta Cámara con los que me ha tocado trabajar desde la diferencia y la discrepancia, pero también desde el profundo respeto. Cerraremos en breve este último debate de la nacionalidad de la 10ª legislatura, tan anómalo que ha hecho honor a la X de su título, porque la mayoría de los casos que nos han pasado es de expediente X. Pero a pesar de todos sus sinsabores, cerramos un periodo legislativo con la satisfacción, señoría, insisto, de dejarnos una Canarias mejor que la que nos encontramos. Para finalizar, decir que desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias vamos a apoyar pues, el 82,3% de las propuestas de resolución de todos los grupos parlamentarios, un 17% son las que no,
Y como bien saben o como bien imagina, la mayoría vienen representadas pues, por la cantinela permanente de la bajada completa de impuestos. Muchas gracias.